Página 35. 1177 a.C. El año en que la civilización se derrumbó, por Eric H. Kline, 2014. Capítulo 1. Acto 1. De armas y el hombre, el siglo XV a.C. 1.4. Regreso a Egipto. No debemos olvidar que los productos antes mencionados representan solo una porción muy menor de los que llegaron a cruzar el Mediterráneo, porque buena parte de los productos con los que se comerció durante la Edad del Bronce tardía eran perecederos y era improbable que hubieran quedado muchos restos identificables hoy. Cereales, vino, especias, perfumes, madera y productos textiles desaparecieron hace mucho, con casi total seguridad. Materias primas como el marfil, piedras preciosas como el lapislázuli, las ágatas o la cornalina, y metales como el oro, el cobre y el estaño, por su parte, hace también mucho tiempo que habrían sido transformados en otros objetos, como armas o joyas. De este modo, los indicadores más abundantes de las rutas comerciales y los contactos internacionales se habrían estropeado o desintegrado, o habrían desaparecido de algún otro modo, ya en la propia antigüedad. Pese a todo, a veces la existencia de productos comerciales perecederos puede identificarse en los textos escritos o por su inclusión en las pinturas murales preservadas hasta el día de hoy. Estas pinturas, inscripciones y referencias literarias pueden servir como guías menos ambiguas para determinar los contactos entre pueblos, siempre y cuando las interpretemos correctamente. Por lo tanto, las representaciones de los pueblos extranjeros que aparecen en una serie de pinturas de tumbas egipcias fechadas en los reinados de los faraones del Imperio Nuevo, de Hatshepsut a Amenofis, son de un valor incalculable en tanto que testimonios concretos de las redes diplomáticas, comerciales y de transporte activas durante los siglos XV y SIVA. C. Durante el reinado de Hatshepsut, en el siglo XV a.C., se edificó la primera de las tumbas cuya decoración mural retrata efectivamente a pueblos del Egeo. En estas tumbas vemos, con frecuencia, a los minoicos, muchas veces con sus productos y con inscripciones que sitúan de forma inequívoca su procedencia en la isla de Creta. Por ejemplo, en la tumba de Senemmut, el arquitecto, consejero y quizá amante de Hatshepsut, se representa una embajada del Egeo donde 6 hombres llevan vasos de metal de manufactura típicamente egea. En otra pintura, dentro de la tumba de Rejmire, visir de Tutmosis, hacia 1450 a.C., vemos a hombres vestidos con las típicas faldas al estilo egeo y con objetos específicos del Egeo. Junto a ellos se escribe, en parte, enviados pacíficos de los jefes de Keftiu y las islas de en medio del mar se inclinan y bajan la cabeza ante el poder de su majestad el rey del Alto y Bajo Egipto. 24. Se representa, sin duda alguna, una delegación egea enviada a Egipto, una de las varias preservadas en las tumbas egipcias de este periodo. Los pueblos del Egeo no son los únicos que aparecen en la tumba de Rejmire. En otros registros, tanto superiores como inferiores, se ven emisarios del Punt, de Nubia y Siria, con inscripciones al lado de cada uno de ellos. Aunque no se ha demostrado, parece bastante probable que estemos contemplando el retrato de alguno de los acontecimientos principales que sucedieron durante el reinado de Tutmosis y que los delegados o comerciantes del Egeo sean tan solo una parte de la multitud que, venida de diversas tierras, se reunió o fue convocada allí. De ser así, lo más probable es que se tratara del festejo del Set, aniversario, que un faraón celebraba por primera vez a los 30 años de gobierno y, en adelante, de forma irregular. En el caso de Tutmosis, sabemos que organizó al menos 3 celebraciones de esta naturaleza, lo cual no resulta sorprendente puesto que gobernó durante 54 años. En total, existen unas 14 tumbas fechadas en los reinados de Hatshepsut o de Tutmosis todas pertenecientes a funcionarios y asesores de alto rango,
en las que se representa a delegaciones de visitas extranjeras a Egipto, incluidos pueblos del Egeo, nubios y cananeos, todos traen productos extranjeros. 26. En 9 de las tumbas fechadas específicamente en la época de Tutmosis I, vemos numerosos retratos de extranjeros que ofrecen presentes diplomáticos, entregan los impuestos anuales o participan en una expedición encargada por el propio rey, que Tutmosis I envió al Líbano a comprar cedro. Keftiu. Los hombres de Keftiu y los barcos Keftiu se mencionan en varios otros contextos del Egipto en este periodo, incluidas inscripciones de templos y anotaciones realizadas sobre papiro. Entre los casos más interesantes está un papiro del 30º año de Tutmosis I, hacia 1450 a.C., en el que se mencionan varias veces los barcos de Keftiu en el contexto de la importación de materiales para la armada egipcia, entregada al artesano. Se indica su nombre, esta madera para la cubierta del barco Keftiu entregado hoy al artesano Titi para el otro barco Keftiu que se le ha encargado y entregado al artesano Ina para el otro barco Keftiu. De un modo parecido, en una inscripción mural del templo de Amón en Karnak, del 34º año de Tutmosis I, también se mencionan los barcos Keftiu. Aunque seguimos sin saber si estos barcos son de Keftiu, es decir, minoicos, o más bien capaces de ir a Keftiu, es decir, egipcios, lo que sí está claro es que en la época de Tutmosis I hubo contacto y probablemente, directo, entre la Creta minoica y el Egipto del Imperio Nuevo. Atendiendo a los vientos que predominaban, un navío a vela ya sea hoy o hace 3400 años, puede viajar con relativa facilidad desde las costas del sur de Creta hasta Marsa Matruh, en el litoral norte de Egipto, y de allí al delta del Nilo. El viaje de regreso, por vía marítima, no es fácil, a causa de los vientos y las corrientes, pero aún así es factible, en determinadas épocas del año. También era posible avanzar en sentido contrario a las agujas del reloj, pasar de Egipto a Canaán y Chipre, de ahí a Anatolia y Rodas, luego a Creta, las islas Cícladas y la Grecia continental, para de nuevo tocar tierra en Creta y seguir hacia el sur, hasta Egipto. A partir de las pinturas e inscripciones de la tumba de Menjeperresene, primer profeta de Amón, sabemos que los egipcios tenían conocimiento de la realeza minoica y la consideraban al mismo nivel que la de otras zonas extranjeras. En las paredes de la tumba podemos ver al príncipe de Keftiu, Creta, acompañado por el príncipe de los hititas, de Anatolia, el príncipe de Tunip, probablemente, en Siria, y el príncipe de Cades, en Siria. El título utilizado para identificar a los personajes, WR, que significaba príncipe o jefe, es el mismo en todos los casos. La imagen representada parece indicar que aquella realeza hacía visitas ocasionales a Egipto, quizá también en alguna ocasión muy especial. Habían ido todos al mismo tiempo, quizá, como perspectiva distinta sobre el mismo acontecimiento retratado en la tumba de Rejmire. ¿O acudieron en momentos distintos? No podemos estar seguros, pero es interesante considerar la posibilidad de que los principales personajes de la Edad del Bronce tardía se reunieran en Egipto para celebrar un gran acontecimiento, como se reúnen hoy los dignatarios para celebrar una boda real británica o la conferencia del G8. El mismo término WR, príncipe o jefe, lo usa también en otro lugar Tutmosis I, en sus anales, en la entrada del 42º año, donde menciona al príncipe de Tanaya, Tanaja, designación egipcia de la Grecia continental. Aquí ofrece una lista de objetos provenientes del Egeo, entre los que hay una vasija de plata obrada a la manera de Keftiu y 4 boles con asas de plata. Es interesante que los llame Inu, un término que suele traducirse como tributo, pero que en este contexto probablemente significa obsequio. Participar en un comercio regular podría haberse considerado impropio de la dignidad del rey, mientras que intercambiar obsequios con los iguales, o casi iguales, era del todo aceptable.
Nos ocuparemos con más detalle de esta cuestión en el próximo capítulo, dentro del marco del comercio internacional que, su guisa de intercambio de regalos, funcionó durante el siglo XIV a. C. Página 38.